Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Ludwig. Bien, les voy a compartir mi pantalla. Y ustedes me indican si se escucha, ¿verdad? Bien. Listo. Bien, pues para el día de hoy, pues como sabemos, tenemos programado pues la resolución del laboratorio número 2 y pues corresponde a la teoría clásica del comercio internacional, como veníamos viendo, pero específicamente pues al aporte de Heberle. Entonces, la sesión anterior pues revisamos juntos la resolución del laboratorio 1 y trabajamos pues la ventaja absoluta de Adam Smith y la ventaja comparativa de David Ricardo, usando productividades horas hombre. Y pues hoy vamos a ver cómo Haberle retoma esa misma idea de la ventaja comparativa, pero la explica de manera pues distinta, ¿verdad? Ya no con las horas de trabajo, sino con fronteras de posibilidades de producción y del costo de oportunidad. Entonces, siempre con el mismo principio base. Entonces, el objetivo de hoy es que al final de la sesión ustedes puedan resolver cualquier ejercicio de este tipo con seguridad, ¿verdad? Y construir tanto la frontera de productividad como calcular los costos, determinar esa ventaja comparativa, reconocer cuál es su especialización de cada país y finalmente pues cuantificar las ganancias del comercio, tanto en la producción como en el consumo. Entonces vamos a seguir con la misma temática, ¿verdad? Del problema, de los problemas de laboratorio asignado. Estamos trabajando con Estados Unidos y Canadá y pues que producen maíz y trigo. Entonces, aquí pues vamos a hablar un poquito del marco teórico que vamos a aplicar. Recordemos que este autor fue un economista austriaco que reformuló pues la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo. ¿Y por qué fue necesario reformularla? Pues para él el modelo original de Ricardo se basaba únicamente en la teoría del valor-trabajo y pues asumía que el trabajo era el único factor de producción y que el valor de un bien dependía exclusivamente pues de las horas de trabajo necesarias para producirlo. Y pues esa es la lógica que usamos el día martes. En cambio, Haberle, pues en cambio propone pues abandonar esa dependencia del trabajo como única medida de valor y en su lugar pues se introduce el concepto de costo de oportunidad. Entonces, la cita que tenemos en pantalla pues lo resume muy bien. Un país puede beneficiarse si se especializa en la producción de los bienes que tienen menor costo de oportunidad, es decir, en términos de lo que sacrifica al producir otros bienes. En otras palabras, en lugar de preguntarnos cuántas horas de trabajo cuesta producir algo, pues ahora nos preguntamos cuánto tengo que dejar de producir de un bien para producir una unidad adicional de otro. Entonces, esa relación de sacrificio es el costo de oportunidad y es la base de todo lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Entonces, también se ve mediante gráfica, ¿verdad? Y luego algunos cálculos. Solo permítame un momento. Creo que alguien quiere ingresar. Listo. Entonces, continuando, pues tenemos el inciso número 1 y nos solicitan elaborar la frontera de posibilidad de producción que corresponde a cada país, ubicando el maíz sobre el eje de las abscisas, ¿verdad? Entonces aquí en la esquinita de la pantalla tenemos la tabla de combinaciones alternativas de la producción para Estados Unidos y Canadá, tal como aparece en el enunciado del laboratorio. Y aquí tenemos pues la frontera de posibilidades de producción de Estados Unidos
y graficada tal como se solicita. Con el maíz en el eje de las abscisas, podemos decir que es el eje horizontal o lo podemos reconocer como el eje X. Y el trigo, pues por supuesto, en el eje vertical, que es identificado como Y. ¿Manda? De las ordenadas. Así es. Entonces, si ubicamos los puntos, los 5 puntos en la tabla, los vamos uniendo y pues obtenemos una recta que desciende de izquierda a derecha. Y pues esto tiene sentido al final económico, ¿verdad? Porque nos indica que a medida que Estados Unidos decide producir más maíz, tiene que ir sacrificando ciertas cantidades de trigo porque está usando los mismos recursos. De igual manera, tenemos la frontera de Canadá, ¿verdad? Que también en el eje horizontal se encuentra el maíz y en el eje vertical el trigo. Entonces, igual que el caso anterior, ¿verdad? Si unimos los puntos, obtenemos una línea recta. Y pues Canadá también tiene costos de oportunidad constantes, pero si se dan cuenta, podemos ver que esas pendientes tienen esas líneas, tienen una pendiente constante negativa. ¿Por qué decimos que es constante? Porque la recta tiene la misma inclinación en todos sus puntos. Y negativa, pues porque cuando aumenta la producción de maíz, vemos que disminuye la de trigo. Entonces, con ambas fronteras ya graficadas, respondimos el inciso número 1. No sé si les quedó igual. Sí, así nos quedó. Bueno, menos a mí sí. Muy bien, muchas gracias. Sí, es que es como estoy proyectando toda la pantalla, no sé si alguien quiere levantar la mano o alguna interferencia. ¿Todos bien hasta acá? Entonces, inciso 1, listo. Bien. Entonces, vamos a continuar pues con el inciso número 2. Todos de acuerdo que son pendientes constantes, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a resolver el inciso 2 y nos solicitan determinar los costos de oportunidad del maíz para cada país. El costo de oportunidad pues, de un quintal de maíz es en términos simples cuánto trigo tiene que dejar de producir el país para producir una unidad más de maíz. Entonces aquí podemos ver gráficamente es la pendiente de la frontera de posibilidades. Entonces empezamos con Estados Unidos. Para calcularlo pues vamos a tomar dos combinaciones cualquiera, ¿verdad? Del lado de la tablita. Que pues al final el resultado va a ser el mismo sin importar qué par de puntos elijamos, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a elegir este rango de maíz, de la sección de maíz, 30 y 60, ¿verdad? Entonces aplicamos esta a la fórmula de costo de oportunidad, que va a ser igual al cambio del trigo dividido el cambio en maíz. Entonces, sacamos esa diferencia, ¿verdad? Los 60 menos los 30 y nos va a dar un igual de 30. Y en trigo pasamos de ese 60 a 40, entonces tenemos que esa variación va a ser 20 menos 40 y nos va a dar igual a 20. Entonces, podemos comprobarlo también con otro tramo, ¿verdad? Para que veamos que al final termina siendo, seguimos obteniendo los mismos resultados. Entonces, aquí tenemos la variación de 120 menos 90, nos va a dar 30, igual que en la sección anterior. Y para la variación del trigo, 60 menos 80 y nos va a dar un igual de menos 20. Entonces esos valores pues los vamos a sustituir dentro de la fórmula. Entonces el costo de oportunidad del maíz en Estados Unidos
colocamos el 20 dividido 30 y esto significa que por cada 30 quintales de maíz adicionales, Estados Unidos pues va a sacrificar 20 quintales de trigo. ¿Qué quiere decir esto? También lo podemos ver de otra forma, ¿verdad? Que por cada quintal adicional de maíz que Estados Unidos decide producir, debe sacrificar 2/3 o bien 0.67 quintales de trigo. Entonces aquí es donde se genera un poquito de duda, ¿verdad? Debido a ese signo negativo que tenemos en la variación de trigo. ¿Por qué? Porque este signo solo indica la relación inversa que existe entre ambos bienes. Entonces, producir más de uno implica producir pues, menos del otro. Pero al reportar el costo de oportunidad se usa como valor absoluto. Pero estamos hablando de una cantidad que se sacrifica, no de una pérdida, ¿verdad? No es una resta. Entonces, vamos a continuar también determinando el costo de oportunidad del maíz, pero ya por el lado de Canadá. Entonces, realizamos el mismo procedimiento, ¿verdad? Tomamos dos valores de la tabla. La variación del maíz, 20 menos 10 nos da igual a 10. La variación del trigo, 40 menos 80 es igual a menos 40. Y entonces ya luego lo sustituimos en la fórmula de costo de oportunidad y decimos, colocamos la variación del trigo, que es 40, y la variación del maíz, que es 10. Y nos va a dar igual a 4. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por cada quintal adicional de maíz, Canadá debe sacrificar 4 quintales de trigo. Entonces, es así como podemos irnos dando una idea de quién va a tener una ventaja, comparativa sobre el maíz. Entonces, sí, hasta aquí vamos bien. Sí. ¿Se está comprendiendo? Sí, así es. Muy bien. Entonces, continuamos. Pasamos a inciso 3, que ahora lo vamos a determinar los costos de oportunidad del trigo, ¿verdad? Primero vimos el costo de oportunidad de cada país de maíz y ahora por trigo. Entonces, en este caso, ¿verdad? Vamos a preguntarnos cuánto maíz se sacrifica por producir un quintal adicional de trigo. Y de hecho, pues es simplemente el inverso del costo de oportunidad del maíz que ya habíamos calculado. Entonces, para Estados Unidos vamos a utilizar también cualquiera de los tramos de la tabla. Y aquí podemos realizar la variación de trigo. Entonces decimos 60 menos 30 nos da igual a 30. Y ahora la variación del maíz. Entonces colocamos al revés, perdón. La variación del trigo es 40 menos 60 y nos da 40 menos 60 es 20. Y ahora calculamos el del maíz, que son 60 menos 30 y nos da 30. Entonces sustituimos en la fórmula del costo de oportunidad para trigo y colocamos variación del maíz 30 y variación del trigo 20. Simplificamos y nos da 3 medios. Entonces podemos decir que por cada 20 kilos de trigo que se producen adicionalmente, Estados Unidos va a sacrificar 30 de maíz, o bien por cada quintal adicional de trigo que Estados Unidos produce va a sacrificar 1/2 de quintales de maíz, que es justo el mismo dato, ¿verdad? Pero expresado en razón unitaria.
Y esto es por el lado de Estados Unidos. Y por el lado de Canadá realizamos el mismo procedimiento. Variación del trigo, 80 menos 120, menos 40, y la variación del maíz, que son 20 menos 10. Y sustituimos, ¿verdad? Variación del maíz, 10, y la variación del trigo, vamos a hacer 40. Simplificamos un cuarto, entonces por cada 40 kilos de trigo que se produce adicionalmente, Canadá debe sacrificar 10 kilos de maíz. Entonces, si se pueden dar cuenta acá, el costo de oportunidad de trigo es exactamente el inverso del costo de oportunidad del maíz. Entonces, para Estados Unidos podemos decir que 1 dividido el 0.67 que nos dio va a corresponder al 1.5 que tenemos aquí, ¿verdad? Y esto, lo mismo podemos ver por el lado de Canadá, 1 dividido 4 nos da el 0.25. Y esto, pues, al final no es casualidad, ¿verdad? Sino que nos indica que si uno de los países es relativamente más barato produciendo un bien, automáticamente, pues, el otro país es relativamente más barato produciendo el otro bien, ¿verdad? Entonces, esa relación inversa es precisamente el centro de la ventaja comparativa. ¿Todos concuerdan con las mismas respuestas? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Alguien le salió algo diferente? Ludwig, ¿qué pasó ahí? ¿No le salió igual? No, o sea, al parecer no hay nadie que tenga un dato distinto. Entiendo. Sí, es que a veces doy un poquito de tiempo por si alguien tiene problemas con su audio, entonces le damos tiempo ahí. Solo denme un segundo. Bien, listo. Entonces, ya que no hay dudas, seguimos. Entonces, pasamos al inciso número 4. Y pues en este inciso nos dicen indicar en qué producto posee ventaja comparativa a cada país. Entonces, como ya tenemos los 4 costos de oportunidades calculados, vamos a resumir en una tabla todo lo que ya calculamos, ¿verdad? Y es la que aparece en pantalla. El costo de oportunidad del maíz en Estados Unidos es de 0.67 quintales de trigo y en Canadá es de 4 quintales de trigo. Y el costo de oportunidad de trigo en Estados Unidos es de 1,5 quintales de maíz y en Canadá 0.25. Entonces, ahora aplicamos la regla de la ventaja comparativa, ¿verdad? Es decir, qué país que tenga el menor costo de oportunidad en la producción de un bien es el que tiene la ventaja comparativa en dicho bien. Entonces, el que debería especializarse y es en el que se va a especializar en producirlo, ¿verdad? Entonces, no el que produzca más términos en absoluto, sino que el que sacrifique menos al producirlo. Entonces, comparamos el maíz, ¿verdad? Estados Unidos, vamos a ver, sacrifica 0.67 de trigo y Canadá 4 quintales de trigo. Entonces, como 67 es menor, sabemos que Estados Unidos se va a tener la ventaja comparativa en maíz. Y ahora lo hacemos lo mismo con el trigo.
Canadá sacrifica 0.25 de maíz por cada quintal de trigo, mientras que Estados Unidos 1.5. Entonces, como este 0.25 es menor que el 1.5, Canadá tiene la ventaja comparativa en trigo. Entonces, con esto, pues ya hemos respondido al inciso 4. Y pues la conclusión es clara, ¿verdad? Estados Unidos se especializa en maíz y Canadá en trigo. Continuamos con el inciso número 5. Aquí pues se nos pide usar la combinación que está pues circulada y dice que Estados Unidos produce 60 y trigo 40. Y para Canadá 20 de maíz y 80 de trigo para determinar pues este incremento que se obtiene en la producción de cada país al especializarse. Recordemos que esa era la situación de cada país produciéndolo, ambos bienes, ¿verdad? Al mismo tiempo, sin ninguna especialización. Entonces, ¿qué hacemos primero? Vamos a calcular la producción inicial. Entonces, sumamos lo que produce cada país en esas combinaciones señaladas. Son 60 de Estados Unidos más 20 que produce Canadá en maíz y nos da un total de 80 quintales de maíz en ambos países, ¿verdad? En trigo, pues 40 de Estados Unidos más los 80 que produce Canadá nos da 120 quintales de trigo en total. Y pues esa es la producción de referencia. Todo esto va a ser antes de que cada país se especialice. Ahora bien, para Estados Unidos, que tiene pues una ventaja en el país, pues deja de producir trigo por completo y todo indica que todos sus recursos van dedicados al maíz. Entonces lo podemos visualizar en la frontera de la producción, que Estados Unidos pasa de producir 60 quintales pasa de un extremo a otro, perdón, el extremo donde el trigo es cero y pues corresponde a los 120, que es el puntito que está indicado aquí, ¿verdad? Entonces viene Estados Unidos y al final sí termina de realizar esos 60 quintales de maíz a realizar 120. Entonces hay un incremento de 60 quintales de maíz. Y pues por el lado de Canadá, pues que tiene una ventaja en trigo, deja de producir maíz por completo y pues dedica todos sus recursos a trigo. Por eso es que en la frontera se ve ese puntito señalado de que ya no dedica nada a realizar maíz y se dedica a realizar 160 quintales de trigo. Entonces Canadá pasa de producir 80 a producir 120. Entonces tenemos un incremento de 80 quintales de trigo. ¿Y por qué esto es importante? Porque con esto vamos a entender por qué el comercio internacional pues genera valor, ¿verdad? Al especializarse cada país. Entonces cada país produce más bien, más el bien que pues es eficiente de lo que produciría cuando repartía sus recursos entre los dos bienes. Entonces ese excedente, ¿verdad? Esos 60 quintales extra de maíz en Estados Unidos y esos 80 quintales extra de trigo en Canadá es lo que cada país va a poder ofrecer en el mercado internacional y pues sin ese excedente no habría nada que comerciar. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Todo bien, muchas gracias. ¿Seguros? Sí, vamos bien. Ahí. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, continuamos, ¿verdad? Con el inciso número 6. Y pues aquí dice que debemos asumir un intercambio de 50 quintales de maíz por 50 de trigo.
Entonces, de esa manera vamos a determinar las ganancias que se obtienen a través del comercio entre los dos países, ¿verdad? Entonces, empezamos con la producción, asumiendo pues que ambos países ya se especializaron por completo. Entonces, en la tabla que tenemos en pantalla, comparamos la producción con la especialización y sin especialización. Entonces, de esa manera usamos nuevamente las combinaciones que teníamos en esta tablita. Y pues podemos ir viendo cómo para el maíz, con una especialización, Estados Unidos va a producir 120 quintales de maíz, y sin especialización, es decir, ya en su combinación original que ya está marcada, ¿verdad? Va a producir solamente 60. Entonces la diferencia es el incremento en la producción de maíz, que son 60 quintales. Para el lado del trigo, con especialización, pues tenemos que Canadá produce 160 quintales en su máximo. Y sin especialización, pues ya producía solamente 80. Entonces la diferencia va a ser el incremento en la producción de trigo, que es de 40 quintales. Entonces, aquí podemos ver que el incremento de trigo, que se reporta que es de 40, tomando como base la producción de ambos países en trigo, que antes era de 120. Entonces es importante que se verifique siempre, ¿verdad? Tanto del lado de maíz como de trigo, para ver de qué manera funciona de manera individual o ya combinada. Entonces, porque al final la lectura va a terminar siendo válida, ¿verdad? Porque depende de qué es exactamente lo que se nos vaya solicitando. Entonces, al final la ganancia en producción es la suma de ambos incrementos, ¿verdad? Esos 60 quintales adicionales de maíz más los 40 quintales adicionales de trigo se dan debido a la especialización sin utilizar otros recursos. Y ahora vamos al segundo punto, que nos decía las ganancias según el consumo. Entonces venimos con la misma temática, ¿verdad? Términos de intercambio de 50 kilos de maíz por 50 kilos de trigo. Entonces, relacionando siempre un maíz equivale a uno de trigo. Entonces, pues podemos ver que la ganancia en consumo nos demuestra el beneficio del comercio para ambos países. Al final, este enunciado nos decía que debíamos enfocarnos en la ganancia según ese intercambio. Entonces, para Estados Unidos podemos ver que se producen 120 quintales de maíz. ¿Esto por qué? Porque se especializó completamente en maíz. De esos 120, pues se exportan 50 hacia Canadá. Por eso es que se resta. Entonces le quedan 120 menos 50. Es decir, 70 quintales de maíz para su propio consumo. Ahora, por el lado del trigo, podemos ver que Estados Unidos no produce pues nada. ¿Por qué? Porque se especializó en maíz. Entonces, como importa, o mejor dicho, recibe 50 quintales de trigo de Canadá a cambio de ese maíz, entonces su consumo de trigo es de 0. Más esos 50, entonces nos da un igual de 50 quintales. Eso es por el lado de el consumo de Estados Unidos. Para Canadá, pues sabemos que en su óptimo produce 160 quintales de trigo, pero de ellos va a exportar 50 hacia Estados Unidos. Entonces le quedan esos 160 menos los 50, 110 quintales de trigo para su propio consumo. Entonces, el maíz, Canadá pues ya produce nada más, no produce nada más pues porque se especializó en trigo, pero
recibe esos 50 quintales. Entonces, entonces su consumo de maíz es igual a 50 quintales. Ahora viene la comparación que de verdad importa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nos preguntamos cuánto consumía cada país antes del comercio en su combinación original, pues ya marcada anteriormente, ¿verdad? Entonces podemos ver del lado derecho que Estados Unidos consumía 60 de maíz y 40 de trigo. Entonces, después del comercio, pues ya consume 70 de maíz y 50 de trigo. Entonces, es decir, que gana 10 quintales adicionales de maíz y 10 quintales adicionales de trigo, porque consume más de ambos bienes de lo que producía ya por sí solo. Y pues para Canadá el mismo, ¿verdad? Consumía con especialización 50 y sin especialización los 20, entonces se le resta y queda 30, ¿verdad? Lo mismo por el lado del trigo. Entonces es así como ambos países pues consumen ambos bienes de lo que podían producir por sí solo en su combinación inicial, ¿verdad? Entonces Estados Unidos pues gana esos 10 quintales de cada bien y pues Canadá 30 tanto de maíz como de trigo. ¿Alguna duda o consulta? Todo bien, licenciada, gracias. Muy bien, si les quedó así. Sí, todo bien. Muchas gracias. Muy bien. Ludwig, Sí, así está. Sí, así me quedo. ¿sí? ¿Quedó calado? Sí, gracias. Muy bien. Bien, pues con esto, pues al final, pues llegamos al final de la resolución del laboratorio 2, perdón. Y pues podemos hacer como un repaso rápido de todo lo que cubrimos hoy, ¿verdad? Fue la frontera de posibilidades de producción de cada país, calculamos los costos de oportunidad del maíz y del trigo, utilizando pues la pendiente, ¿verdad?, de esa frontera. Determinamos que Estados Unidos pues tiene una ventaja comparativa en maíz y en Canadá, aplicando pues la regla del menor costo de oportunidad. Entonces también se cuantificó cuánto pues se gana en la producción cuando cada país se especializa y finalmente pues demostramos que el comercio para ambos países termina consumiendo más de lo que podía producir en solitario. Entonces eso es al final pues el principio de la ventaja comparativa, ¿verdad? Que vimos el día martes, solo que ahora con Haberler, que él lo reformuló. Entonces, pues es el objetivo de estos laboratorios, ¿verdad? Que se vaya puliendo esos temas o esos puntos que tal vez no logramos captar en el momento, ¿verdad? Como todo está rápido. Entonces, si tienen alguna duda sobre algún inciso o algo respecto al procedimiento antes de terminar, pueden hacer sus consultas. Todo claro, sí. Hubieron unos pasos que no fueron, así como por ejemplo en mi laboratorio, no los hice tan largos por ser muy laboriosos, pero sí, aquí está todo bien indicado. Lo voy a tomar en cuenta para hacer a la hora del examen.
Sí, ese es el objetivo, ¿verdad, Joaquín? Muchas gracias. Sí, recuerden que cuando nos solicitan determinar es desarrollarlo, ¿verdad? Ver de dónde se sacaron determinados datos, porque eso sí es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Yo sé que por el tiempo que tienen para examen, ¿verdad? Es limitado y más que es a mano. Recuerden, no se les vaya a olvidar que las indicaciones fueron a mano y tienen que dar un control de su tiempo, ¿verdad? Para que logren subir todo su examen, pero sí se les pide a ustedes, así es, Marlon, sí se les solicita a ustedes, ¿verdad? Que desarrollen. La verdad que yo sé que lleva tiempo, ¿verdad? Pero sí deben especificar. En el caso de, pongamos, de el inciso 1, solicitaba únicamente graficar, pero ustedes identifiquen bien, coloquen su pendiente. Los ejes es muy importante que ustedes los identifiquen. Sí, María Fernanda. Hola, Ligda, buenas tardes. Disculpe, ¿usted podría ir a la diapositiva donde está el inciso número 5? Por favor. Inciso número 5, claro, ma. Aquí. Aquí. Pero no, yo creo que es en la siguiente. ¿Acá? Ah, sí, es esa. Es que ahí, donde está Canadá en trigo, tiene 160 con especialización y sin especialización 80. Pero ahí no le tendría que dar esa resta 80. Sí. Sí, María Fernanda. Sí. Y sí, me dicen el resto. Ay, no. Es que le pregunté porque tal vez yo lo estaba, no se va para el parcial. Sí, no, muy bien, María Fernanda. Y tiene toda la razón. Miren. Que es aquí, ¿verdad? 160, 80. Así decía, ¿verdad, María Fernanda? Sí. Bien. Gracias. Queda claro de dónde salen, ¿verdad? Sí, muy bien. Muchas gracias, María Fernanda. El resto tenía igual, ¿verdad? No me di cuenta. Ludwig. Sí, dice Ludwig. Mentira, malo lo tenían. Son bromas. Está bien. Por supuesto. Si venía así como eso, malo. Son mentiras. No, son mentiras, son mentiras. Bien, ¿algún otro tema que deseen comentar antes de su examen? Es el día martes. Díganme, Ludwig. Yo solo tengo una duda existencial, ¿verdad? ¿Por qué ya no aceptan los trabajos que los haga uno en tablet, sino que ahora a mano, los laboratorios? Realmente no sé, Ludwig, pero según me ha comentado la doctora, es realmente por el tema de la virtualidad, ¿verdad? Es que sí, no sería como muy, ¿cómo lo podríamos decir? Justo, tal vez, para otros compañeros que sí, pues sí les toca a mano el tiempo que conlleva tomar la fotografía, subirlo, pasarlo a un PDF, ¿verdad? Entonces, me imagino que por ese tema es que corresponde, ¿verdad? Y compañeros, sí, aprovechando el tiempo, ¿verdad? Solo denme un segundo. De las diapositivas, ¿todo en orden? ¿La resolución toda clara? Bien. Entonces así puedo verlos a ustedes. Ludwig, ¿a qué se refiere cuando dice que por qué ahora no se acepta en tablas? No, en tablet. Yo En sí, tablet. Pero sí, ¿por qué dice por qué ahora? es O sea, que, bueno, yo nunca he aceptado nada así. yo los de macro sí los entré los últimos. Macro 2. Sí, Debimos haberle quitado los puntos por no seguir las instrucciones. sí, No. entonces ahora leí las instrucciones y decía eso, bueno, entonces lo hice en hoja, ¿verdad? Pues sí me Sí, dio de curiosidad. hecho,
ahí sí falló el auxiliar, debe haberle puesto 0 porque no decía las instrucciones eso. Y la intención es de que se permite el trabajo grupal, pero la entrega es individual. Entonces, ¿cuál es la intención de eso? Es de que no se pasen los archivos, ¿verdad? Y solo los peguen, ¿me entiende? Entonces, es Ok, ya. para forzarlos a que lo hagan, más que todo. Es el objetivo. Ujú. Muchas gracias, doctora, ahí, por aclarar este asunto, ¿verdad? Y solo quería comentarles, ¿verdad? Respecto a, yo sé que es difícil, ¿verdad? Pero tratar de que la letra sea un poquito legible, ¿verdad? Y sí, y con el tema de la fotografía, ¿verdad? A veces está como demasiado borrosa, ¿verdad? Entonces, a la hora de ver esos documentos cuesta un poquito como determinar si la respuesta es correcta o no, ¿verdad? Esa es parte de las instrucciones, de hecho, que tiene que ser legible. Si no es legible, está malo. Así de sencillo. Porque a veces no se lee. Entonces, si no se lee, no se puede calificar. Es parte de las instrucciones. Y si leen durante el examen o en otras tareas, siempre se solicita letra legible. Y un archivo claro, ¿verdad? Muy bien, compañeros. Entonces, las instrucciones están más que claras, ¿verdad? Muchas gracias, doctora, y por la intervención. No sé si desean agregar algo más, ¿verdad? O alguna información adicional. De cualquier forma, en presencialidad también con más razón se pide a mano, ¿verdad? Entonces, básicamente son las mismas instrucciones. Que yo sé que me dicen por ahí en los comentarios que sale fea la letra, pero no tiene que ser bonita, solo tiene que ser entendible, ¿verdad? Para poder calificar. Bueno, ahí dice a la licenciada que muchas gracias por la clase, dicen a la licenciada Royave. Entonces, si no tienen más consultas, nos vemos el día del examen, ya saben, con la cámara encendida. Yo de todos modos les voy a mandar un recordatorio el fin de semana, dándoles unas instrucciones más específicas. Así que muchos éxitos. Creo que ya les faltan pocos parciales, ¿verdad? Tal vez solo 2, creo, ¿verdad? Nos faltan 3. Ay, solo han hecho uno, entonces, solo el de macro 3. Sí, ¿Cómo les fue? pues yo decía que bien, pero por mi nota creo que iba a estar complicado. Sí, pero usted me había dicho que estaba cerca del 100, ¿verdad? Pues Me han dicho todos que sí, venía fácil. Y me parece raro que no les haya ido tan bien. Pero bueno, es el primer parcial para todos los cursos, así que se van a recuperar en el siguiente y con las tareas, si se puede. Eso es lo que yo he visto. Con las tareas son 20 puntos, entonces el licenciado Edson creo que califica participación, 10. Ahí hay 10 puntitos, ¿verdad? Entonces, bueno, mañana sí tienen clases en otros cursos, ¿no? Como están sí, haciendo puentes, no sé, ya no sé si lo van a hacer lunes o viernes. todo normal, y dice, Sí, va a doctora. la USAC, ¿no? ¿Verdad? Bueno, entonces, que tengan buen fin de semana anticipadamente. Nos vemos el martes. Aprovechen, porque no es mucho contenido todavía. No quise complicarles ahí con el otro modelo, entonces es de aprovechar ahora. Gracias, licenciada. Gracias, doctora. Feliz noche.
Feliz noche a todos. Buenas noches. Feliz noche a todos. Feliz noche.